hablando en este entrenamiento unos puntos. Gracias. Lo primero que vamos a hablar es de lo que le llaman la triple unción. No la doble, la triple unción. Santo. La triple unción, y después vamos a hablar algo de lo que es autoridad verdadera y falsa. Sí. Básicamente en esta noche estaremos hablando de esto, y dentro de lo que es la triple unción vamos a estar mirando lo que le llaman la unción del leproso. Qué feo, pero poderosa. Lo que es la unción sacerdotal profética, y lo que es la unción de rey. Son tres tipos de unciones que habla la Biblia: la del leproso, la sacerdotal y la del rey. Vamos a comenzar con la unción del leproso. Y yo le quiero invitar a que me acompañe en el libro de Levítico, capítulo 14. Levítico 14. Levítico 14 habla en el versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y empieza a hablarnos allí. Y el capítulo 13 está hablando de lo que debe pasar con cualquier persona que tenga lepra. Es decir, la lepra habla en el capítulo 13 de esa enfermedad que es contagiosa, peligrosísima, donde hace que las personas que tienen lepra pues se vayan despedazando poco a poco. Sus dedos se van cayendo, su carne se va corrompiendo. Están vivos, pero se va pudriendo en vida. Imagínense, es terrible. Entonces esa lepra, la Biblia cuando habla de lepra es un tipo de pecado. Cómo el pecado daña al ser humano poco a poco. Cómo nos va desgastando, corrompiendo, dañando de todas maneras la lepra. Pero entonces cuando habla de que en el versículo 2 dice: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Estuve revisando en la concordancia. Es bueno, les voy a hacer un paréntesis, y excúsenme, yo hago demasiado paréntesis, pero cuando estudiaba aprendí a hacer paréntesis en ingeniería. A veces uno hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por allá y metes muchas operaciones raras. No se sorprendan con esto. El paréntesis que voy a hablar es de la necesidad de tener con ustedes lo que se llama la concordancia completa. Concordancia completa, no la que traen las Biblias que se llama concordancia breve de la Biblia. Esa breve no ayuda mucho si usted está en serio metido haciendo estudios. Pero la completa, que es un libro donde tiene cada cita de la Biblia, la tiene, digamos, si usted quiere saber la palabra leproso, ¿cuántas veces está ahí? Tiene que ser del 1960. Ok, no se ponga a comprar otra porque se le va a volver un lío. La concordancia completa de la versión 1960. Porque la Biblia que usamos es la 1960, Reina Valera. Entonces, estuve buscando en la concordancia esta mañana la palabra leproso, y sí, me tiene muchas citas con Naamán, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de cuando Naamán vino a Eliseo, y luego usted sabe la historia, que él se limpió después de zambullirse 7 veces en el Jordán. Pero luego no habla de sanidad a un leproso en todo el Antiguo Testamento para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Escuche bien,
no habla de sanidad. Nadie fue sano de la lepra en el Antiguo Testamento. En otras palabras, aparte de Naamán. Pero cuando aquí la Biblia habla, en Levítico 14, dice, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Decimos, nadie se limpió. Esa ley está de más allí. No, no está de más. En la palabra no hay nada de más. Solo que allí Dios está haciendo, digamos, poniendo en orden lo que debe pasar cuando alguien leproso sea limpiado. Pero no en el Antiguo Testamento, pero sí en el Nuevo Testamento. Porque el leproso en el Nuevo Testamento está hablando del pecador. Una persona que es pecadora, cuando sea limpiada, ¿qué debe pasar? Entonces, lepra, pecado. En el Antiguo Testamento nadie tuvo que hacer esto, pero en el Nuevo Testamento sí. De hecho, hubo una vez que dice la palabra que Jesús sanó a personas de lepra y le dijo, vayan al sacerdote y cumplan ahora los ritos mandados por Moisés. Diría el sacerdote, nunca en mi vida supe de que era posible llevar a cabo ese rito. Nunca, porque nunca nadie se había limpiado de la lepra. Y ahora Jesús los manda, vayan al sacerdote, muéstrense, y al sacerdote que busque los libros y que les lleve a cabo la tarea de purificación después de ser limpio de la lepra. ¿Pero por qué? Si antes no pasaba, eso era antes. Pero ahora está Jesús en la tierra y Jesús limpia la lepra. Jesús sana la lepra y no solamente sana la lepra del cuerpo, pero sana la lepra del alma, que es la más importante. La lepra espiritual, el pecado es sanado por Jesús. Y cuando hablamos de esto, ahí usted ve en Levítico 14, habla, digamos, versículo 5, el sacerdote mandará a matar una avecilla y en el 6 tomará otra avecilla viva y empezará ahí ahora a ponerle sangre en el lóbulo de la oreja, en las manos, en los pies. Aquí está diciendo que para que se limpie la lepra del pecador debe haber muerte y derramamiento de sangre. Y si una de esas aves es muerta, dando a entender de que en el pecado tuvo que haber muerte y derramamiento de sangre para que pudiera ser declarado limpio. Y también otra es soltada, dando a entender que sigue siendo libre ahora la persona, pero está limpia. Además de eso, habla en el versículo 8, el que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo su pelo, se lavará con agua. Ese lavamiento con agua está tipificando lo que viene después de ser declarado limpio y de ser sacrificado a alguien y derramado la sangre a alguien. ¿Y qué tenemos en el Nuevo Testamento que tiene que ver con agua? El bautismo. Está tipificando que después de una persona venir a Cristo y recibir el perdón de pecados y la limpieza de nuestra alma por medio de la sangre de Cristo, tiene que proceder ahora al bautismo. Dice Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Es decir, el agua es tan importante y estaba allá en Levítico 14, siendo considerado el lavamiento. Pero después de que una persona recibe a Cristo y es bautizada, ya van 2, pero falta algo más todavía. Dice en el versículo 10, está hablando de una ofrenda amasada con aceite y un log de aceite, si un envase con aceite. Luego el versículo 15, asimismo el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma. Y ahora empieza lo que es la unción del leproso con aceite. El aceite en el Antiguo Testamento es un tipo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Los reyes eran ungidos con aceite. Siempre andaban con una redoma de aceite para ungir. Entonces, al leproso también era ungido con aceite. No solamente se derramaba la sangre y se soltaba un ave, dando a entender lo que es el perdón del pecado,
pero también tenía que bañarse y limpiarse toda la ropa y quitarse todo pelo de encima, dando a entender el bautismo, donde uno viene ahora a una nueva vida, donde deja todo pecado en las aguas y se levanta ahora victorioso en Cristo. Pero aparte de eso, hay una tercera, operación que se da en la unción del leproso, que es la unción misma. Es el ungimiento con aceite al que era leproso. Y cuando hablamos del ungimiento con aceite, estamos hablando de la venida del Espíritu Santo sobre el creyente, y el Espíritu Santo es el que unge al creyente. El Espíritu Santo, cuando una persona recibe a Cristo, es limpiado su pecado, luego se bautiza, deja atrás el mundo como vivía, la manera antigua de vivir, ha muerto en Cristo y ha resucitado con Cristo. En las aguas bautismales, dice la palabra, allí quedaron, enterrados todo lo que era la vieja vida de esa persona, y ahora se levanta en resurrección. Está hablando aquí. Pero luego de esto viene lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y es lo que en esta noche, yo estoy seguro que ya Dios comenzó a hacer algo en esta noche. El bautismo del Espíritu Santo es al pecador arrepentido. Viene ese bautismo. Muchas veces este bautismo venía inmediatamente, se recibía al Señor. O venía cuando la persona se ha bautizado. El Espíritu Santo obra como Él quiera. No hay, un patrón o una cajita donde se dice, es que así fue que lo hiciste antes. Una fórmula no existe. Dios es soberano y Él hace como Él quiera, porque siempre lo hace de la manera perfecta. Entonces el Espíritu Santo viene al que fue limpiado y le unge. Dios unge al creyente con su espíritu. Entonces, cada persona que ha recibido a Cristo, esa persona ha recibido también la unción de Dios, que es el Espíritu Santo. El don de Dios, que es la promesa del Espíritu. Usted tiene al Espíritu Santo si usted ha recibido a Jesús. Si usted no ha sido bautizado o bautizada todavía, está en fallas. Algo le falta. Es como que este leproso llevó las 2 palomitas, pero no se rasuró la cabeza, no se bañó con agua limpia, no pasó el agua por su cuerpo, está falto. No está cumpliendo con todo lo que mandaba la ley, que fuera el procedimiento para declarar limpio, puro a uno que fue leproso. Jesús dijo, tienen que ir, predicar el evangelio por todo lugar y bautizar a los que reciban la gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un bautismo que es obligatorio. No es si tú entiendes por qué o para qué. Es si tú has recibido a Jesús como tu Señor, entonces el Señor está dando una orden y hay que obedecer la orden, punto. Ese es el objetivo del bautismo. Dios sabrá por qué hace necesario en nosotros que nos tengamos que bautizar. No es mojarse, uno se baña a diario. No es bañarse, es un símbolo espiritual que se lleva a cabo, tal como era este símbolo declarado aquí en la palabra. Ahora bien, el Espíritu Santo está en ti, pero no necesariamente se ha comenzado a manifestar con el poder, con los dones, con los talentos, con las cosas que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero ya está en nosotros, ya ha venido a nosotros. Normalmente la Biblia habla de llenura del Espíritu. ¿Quiere decir que ahora fue que recibieron al Espíritu? No, lo tienen, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no tiene al Espíritu. Eso dice la palabra. Si nosotros decimos Señor Jesús, o si dijiste Señor Jesús de todo corazón, reconoces que Él es el Señor del universo, entiendes que Él es el dueño de todas las cosas, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él es el jefe, el que está reinando con poder y majestad. Él es el Señor. Si logras reconocer esto, es porque el Espíritu Santo está en ti, porque nadie lo puede reconocer si no tuviera el Espíritu de Dios.
Normalmente dice, oh, él fue un buen hombre. Sí, Jesús fue bien influyente. Sí, Jesús esto y lo otro, pero no declaran, Él es el Señor de toda la creación y del universo. No lo pueden declarar a menos que el Espíritu Santo dentro de uno haga que uno reconozca esto. Yo creo que todos los que estamos aquí reconocemos que Jesucristo es el Señor. ¿Verdad que sí? Amén. Quiere decir que todos tenemos al Espíritu Santo en nosotros y podemos entender la Biblia y podemos hablar palabras espirituales, palabras desconocidas para la mayoría de la gente, pero que Dios nos da cierto entendimiento de qué estamos diciendo. Que la Biblia, que es el libro espiritual por excelencia, lo que habla allí debe entenderse, discernirse por medio del Espíritu Santo. Si no fuera así, parecería una locura eso. Bien, entonces la unción del leproso, que tiene estas tres partes, repito, es la primera unción que toda persona debe tener en su vida. Toda persona debe recibir a Jesús para perdón de pecados y que sea quitada la lepra espiritual. Toda persona debe recibir el lavamiento, que sería el bautismo después de recibir al Señor. Y toda persona recibe al Espíritu Santo, que comienza esta nueva vida en uno. Es nacer del Espíritu, es nacer de nuevo. Es que en un cuerpo con años de vida en esta tierra, comenzó ahora alguien adentro. El Espíritu ahora comenzó a vivificar a nosotros. Por eso es que somos nuevas criaturas en Cristo. Con malas costumbres, con malos hábitos a veces, con cosas raras que hemos traído, pero el que empezó la buena obra, el Espíritu de Dios, la va a perfeccionar en cada uno de nosotros. Nos va a ir perfeccionando, aleluya. Esto es glorioso, pero esa es solamente la primera unción. Pasar de leproso a limpio, de pecador a hijo de Dios o hija de Dios. La primera unción. Pero hay otra unción, que es la unción sacerdotal profética. Esta unción tiene que ver ahora es con nosotros ser apartados para Dios. Cuando se habla de sacerdote, se está hablando es de alguien que ha sido apartado de las cosas del mundo para comenzar ahora a servir al Dios vivo. Cuando la Biblia nos habla de que somos reyes y sacerdotes, vaya conmigo por favor a esta cita. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, nos dice la palabra, vamos a buscarlo. En el versículo 5 y el versículo 6, 5 y 6, Apocalipsis 1, versos 5 y 6. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Está diciendo que Jesucristo derramó su sangre y nos ha hecho para Dios su Padre, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes. Nos ha dado la unción sacerdotal y la unción de rey, a los que ya hemos recibido la unción primera de limpieza del leproso. Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Qué significará esto? Una persona cuando se aparta para el Señor es porque deja a un lado lo que es la inmundicia. Deja a un lado todo aquello que antes hacía, pero que ahora no es compatible con quien está contigo, en ti. ¿Quién es que está en ti? El Espíritu de santidad. Romanos 1 dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de santidad.
Primera de Corintios 1 dice, a los santificados llamados a ser santos. Quiere decir que ha habido un proceso en nosotros donde Dios nos ha apartado para Él y nos llama a mantenernos apartados para Él. Por medio del Espíritu Santo, el Espíritu que produce la santidad en nosotros. El Espíritu que nos motiva a dejar a un lado aquellas cosas que son desagradables delante de Dios. Que la carne puede querer irse detrás de ella, allá la carne, ahí tenemos que someter la carne, porque en el Espíritu Dios nos dice, no me agrada eso, y uno simplemente lo deja. Y al uno dejar lo que naturalmente hacíamos y que no nos molestaba hacerlo, dice normalmente las personas que viven pecando se deleitan en el pecado y tratan de que otros le acompañen en eso mismo. Pero cuando ya uno entiende que eso no agrada a Dios, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y nos da ese entendimiento, Dios está llamándonos con esto a recibir la unción sacerdotal, la unción de la santidad. Y esa unción sacerdotal es tremendísima, porque Dios da esa unción a las personas que deciden apartarse del pecado, las personas que deciden dominar su carne, las personas que deciden entender que ahora no se pertenecen, ahora le pertenecen a Dios. Y Dios es el dueño de sus vidas, de su cuerpo, y ahora su cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, esta unción sacerdotal comienza realmente a fluir, comienza la comunión con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios ahora trae profecía a nosotros, trae palabras a nosotros, nos enseña cosas que uno no podría discernir naturalmente. Viene un entendimiento y tú dices, ¿qué querrá decir esto? Ya verás, Dios te va a decir qué quiere decir esto. Comienzas a ver sueños, visiones, revelaciones. Todo esto lo produce el Espíritu Santo en aquellas personas que han decidido apartarse para Dios, tener comunión con Él, con el Espíritu de Dios, y entonces comenzar a ejercer en la unción sacerdotal. Jesús nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes para Dios. La unción sacerdotal está hablando, repito, de algo que viene de Dios, que nos permite comunicarnos con Dios. Y en esta comunicación con Dios buscamos hacerlo según la voluntad de Dios, no según mi deseo o mi voluntad. Nos disponemos para Dios como sacerdotes. Padre, aquí estoy. Espíritu Santo, aquí estoy. Y el Espíritu Santo, sabes que tú estás allí y te trae algo a la mente. Quiero que ores en esta dirección. Amén. Y oras en esa dirección. Tú eres un instrumento que sirve como canal de intercesión a favor de otras personas, de otras vidas. Tú eres un sacerdote. Tenemos que aprender a ser sacerdotes. Orar en el Espíritu no es solamente decir palabras espirituales desconocidas. Orar en el Espíritu significa también dejarme guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone en mí la carga de oración, la que está en su corazón. Y yo como ser humano me pongo de acuerdo con Él y digo lo que Él quiera que sea dicho. Y entonces el Espíritu Santo nos usa a nosotros en esa función tan poderosa de sacerdote. Y cuando un sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que interceder o intervenir a favor del pueblo, llevando a cabo los ritos que habla la ley, este sacerdote lograba que Dios lo escuchara. Y cuando Dios escuchaba a ese sacerdote, Dios entonces
bendecía o perdonaba o limpiaba a aquellos por los cuales el sacerdote había orado. Quiere decir que la función sacerdotal es tan importante porque es la que nos permite a nosotros colaborar con Dios para bendecir a otras personas. Llámese familia, hijos, hermanos, amigos. La carga, según Dios te la pone porque eres sacerdote y quiere usarte para que ores a favor de esa persona o de esa situación. Sacerdotes. Es una unción que da el Espíritu Santo, pero Él exige santidad, porque sin santidad no funciona esta unción, no funciona. Entonces, veamos algunos ejemplos aquí. A ver cuál tengo. Éxodo capítulo 30 primero. Éxodo capítulo 30. Versículos 25 al 30. Vamos a leer esa porción. Éxodo 30, versos 25 al 30. Aquí está hablando Dios lo que debía ser el aceite de la unción. De qué manera debían preparar el aceite que iba a ser usado para la unción sacerdotal. Y dice el verso 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. 26. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. 29. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y el verso 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y el 31 dice, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Aquí está hablando de que ese aceite que sobre la persona que era depositado, esa persona se convertía en santa, santa, santa delante de Dios. Así como los instrumentos, las cosas que había en el tabernáculo eran ungidas con ese aceite, dando a entender que todo lo que tocare, eso que fue ungido con ese aceite, es santo. Y la palabra santo significa apartado para Dios, apartado con un propósito, dispuesto para ser usado por Dios. Es santo, ya no se puede mezclar con otra cosa. Los que tenemos la unción sacerdotal debemos reconocer que somos santos para Dios, apartados para Dios. Otros podrán hacer y deshacer, sí, pero si tú tienes la unción sacerdotal, tú no eres igual que los demás delante de Dios. Tú eres un instrumento apartado para un uso muy particular que Dios quiere hacer. Esta unción requiere una entrega total al Señor. La unción sacerdotal es poderosísima, pero es muy exigente. Esta, la del leproso, es fácil. Solamente creo en el Señor, me bautizo, viene todo, me perdonan, me limpian, viene el Espíritu, comienza a enseñarme. Sí, pero ya aquí, si yo quiero realmente funcionar en la unción sacerdotal, yo debo tomar la decisión, la determinación de vivir una vida apartada para Dios. ¿Se comprende? Queremos que cuando hablamos a Dios, Él nos escuche, pero Dios solo escucha a sus sacerdotes.
oh, yeah, yo soy rey y sacerdote. Ajá, en potencia. Algún día podrás realizar eso. Porque para poder ejercer lo que eso significa, requiere de ti un poquito más de entrega y de conocer ciertas cosas. Entonces, repito, la unción sacerdotal, profética, poderosísima. La Biblia dice que sin profecía los pueblos perecen, pero más bien es como que se dispersan. Esa palabra profecía en el libro de Proverbios habla, sin profecía los pueblos, ¿cuál es la? Bueno, todo eso quiere decir es que no están trabajando de la manera correcta y hay división y se daña todo, se cae la sociedad. Pero esa palabra sin profecía lo que quiere decir es sin alguien que reciba de Dios el rema para que la comunique a las personas. No hay dirección sabia de parte de Dios y el pueblo va a perecer, el pueblo va a dejar de existir, va a ser un desorden lo que va a pasar allí. Pero Dios no puede enviar esa palabra rema sobre alguien que no esté santificado. Entonces, básicamente sería, Dios no ve a nadie en quien pueda depositar la palabra rema de salvación para el pueblo, porque nadie se ha apartado así. Entonces el pueblo va a sufrir las consecuencias y va a perecer. Es tan importante esa unción, reconocer lo que Dios exige para poder traer la palabra profética segura. No una palabra profética que alguien dice, oh, así dice Jehová, yeah. ¿Tú estabas en el secreto de Dios cuando Él dijo eso? ¿O tú estabas en tu mundo creyéndote que ya puedes hablar por hablar? Dios es Dios y Dios es el que envía la palabra cuando Él sabe que es necesaria y al instrumento que Él sabe que está preparado para recibirla. Quiera Dios que todos los que estamos aquí podamos recibir esa palabra, todos. Podamos recibir profecía, podamos entender las cosas. Profecía es decir algo antes de que suceda. Es tener la habilidad de mirar más allá de lo que los otros pueden ver. Y no es adivinación. Y no es trabajar con probabilidades. Oh, a ver, hay 60% de que caiga y 40% de que no caiga. No. Es 100% de que así será porque Dios lo dijo. Esa es la palabra profética que nosotros anhelamos tener siempre. Esa es. Y que podamos hablar con Dios de una manera tan como en comunión, tan personal. Que podamos hablar con Dios con tanta confianza. Dios quiere eso. De hecho, Dios busca eso. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Santiago 4. Celosamente nos anhela. Quiere decir, te quiero a ti para mí, para usarte, para bendecirte, para tenerte de canal, para todo, pero te quiero para mí. Soy celoso contigo. Y cada vez que uno hace algo indebido, está provocando a celos al Espíritu, porque Él es celoso con uno. Y el diablo nos quiere poner cacaritas y tentaciones por allí, y si caemos en una de ellas, estamos provocando a celos al Señor, que es celoso para con nosotros. No nos quiere compartir con nada de las tinieblas. Por eso es que Él dice, quiero usarte para traer palabra poderosa y profética. No solamente palabra de profecía de sanidad. Oh, el Señor me dice que aquí se está sanando a alguien de tal cosa. Tremendo. Pero es más que eso. Es que Dios pueda hablarnos en estos días y traer una palabra, que esa palabra es la que va a traer el aliento necesario al pueblo. Y vamos a vivir esa palabra, a esperar esa palabra, y Dios la va a cumplir porque Él fue que la dijo. Una cosa es decir palabras de Dios por decirlas, por hacer quedar bien a las personas, y otra cosa es decir palabra de Dios porque la he recibido.
muy diferente. Hay personas que viven diciendo muchas palabras y yo le preguntaría, ¿cómo está tu relación con Dios? Oh, bien. ¿Te has guardado de todo? Ya, tú sabes que todos caemos en algo. Entonces hay algún problemita allí. Mientras tú sigas creyendo esa mentira satánica de que tú puedes caer porque todo el mundo cae, tú solamente estás diciéndome que no estás preparado todavía para recibir palabra profética de Dios. Todavía no estás preparado. Pero Dios te quiere usar, pero todavía no te puede usar. Quizás un día Dios te dio un vislumbre de su gloria, tremendo, ya, y luego volviste y caíste. Date cuenta que Dios quiere darte eso continuo, muchas veces, pero tienes que apartarte para el Señor. Esta unción de santidad, repito, la unción sacerdotal fue dada a Aarón y a su descendencia de una manera muy especial. Y dice aquí que serían santos, serían consagrados sacerdotes. Una consagración sacerdotal. Nosotros queremos ser sacerdotes y profetas, pero sin consagrarnos. Y así no vale, no funciona. Póngase a pensar cuántas veces usted ha perdido la oportunidad de ver la gloria de Dios por causa de una debilidad mal controlada. Y una justificación a que, bueno, antes era peor, que haga solo esto es como Dios, agradéceme que no hago mucho malo. No, Dios te dijo, tú eres una nueva criatura. El pasado pasó. Eso eras, pero ya no eres. Sí, no tratemos de ir al pasado a recordar lo que hacíamos y a tratar de probarlo por allá. No funciona, porque cada vez que uno hace eso, simplemente está perdiendo esto. ¿Sabes? Es similar. Un pecado que uno comete es similar a lo que pasó con Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Tienes hambre? Ya. ¿Está delicioso el guiso? Sí. Uy, ese guiso te quita el hambre. Sí. Me da la primogenitura. Primogenitura, cógela con todo, pero dame el plato. El guiso de lentejas a las 3 horas se le había ido. Volvió el hambre, pero la primogenitura no regresó más. A veces nosotros menospreciamos algo tan precioso de Dios por una tontería. Y esa tontería, una vez que caímos en ella, tenemos el diablo burlándose y burlándose y burlándose porque ya perdiste lo que venía sobre ti. Es tremendo. En aquella ocasión, si Esaú se hubiera imaginado lo que significaba la primogenitura, primero que todo, al primogénito le tocaba el doble de la herencia, para empezar por allí. Segundo, al primogénito era que le venía la bendición del Padre. Porque la bendición desde Adán y en toda la línea mesiánica era sobre el primogénito. La perdió también. Dice que la procuró con lloros, dice el libro de Hebreos, y no la consiguió. Cuando él le dijo a su papá, pero bendíceme a mí también, o es que solo tienes una sola bendición, solamente le dijo, solamente una, y la perdiste. Una sola. A veces creemos que la unción sacerdotal, si la pierdo hoy, la recupero mañana. Peca hoy, te arrepientes mañana y luego la recibes de nuevo. No es así. No podemos jugar con Dios. Y estamos acostumbrados a jugar con cualquiera, hasta con Dios. Pero con Dios no se juega. Dios dice en el libro de Gálatas que de Él nadie se puede burlar, porque lo que el hombre sembrare lo va a cosechar. Entonces, antes de usted volver a pecar, antes de usted caer en una tentación, piense bien si no estará dando su primogenitura por un simple plato de lentejas. Y usted dirá, es que hay tentaciones que vienen tan fuertes que es imposible decirles que no.
¿qué haces ahí entonces? Huye de la tentación, como hablábamos en una de estas clases pasadas. Sabes que tú no debes caer en tentación porque la Biblia dice que no, tú no tienes que caer. No tienes que caer. El libro de Hebreos capítulo 12 habla de que aún no has luchado hasta la muerte contra el pecado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Luchar hasta la muerte? Sí, que si en la lucha para no cometer el pecado murieras, venciste. Eso es lo que quiere decir. Y a veces nosotros no luchamos hasta la muerte, sino que tenemos un límite. Bueno, hasta aquí está bien, ya ganaste, mañana me desquito. Y caemos en el pecado. No debiera ser. Dios le dijo algo a Caín en el libro de Génesis, cuando está la historia de Caín y Abel. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él. Pero Caín se dejó vencer por el pecado. Pero Dios le dijo, tú tienes en ti el poder para vencer al pecado. El libro de Romanos capítulo 6 nos dice que nosotros ahora no nos sometemos al pecado para que señoree sobre nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñorea, no te tiene bajo su dominio a menos que tú se lo permitas. Eso dice la Biblia. Quiere decir que la unción sacerdotal, si nosotros tomamos la determinación de mantenernos puros para Dios, cueste lo que cueste, esta unción sacerdotal cada vez va a ser más poderosa, más poderosa, más poderosa. Y llegará el momento en que realmente Dios te puede usar como canal para traer palabra profética a la tierra, a tu generación, a tu familia, a tu vida, lo que sea. Ya Dios tiene dispuesto el canal. Es importantísima, pero reconozcamos esto. La Biblia define los requisitos de Dios. Y el que no sabe y el que es niño lee Apocalipsis 1, oh, Dios me hizo rey, sacerdote y reinaremos. Ok, y ya. No entiende que necesita trabajar para Dios, a favor de Dios. Y Jesús dijo una vez, el que conmigo no recoge, desparrama. Quiere decir que no hay tal cosa como tibio. Hoy eres de un reino y mañana eres del otro reino. Así no funciona. Tienes que definirte en uno de los dos reinos, el reino de la luz o el reino de las tinieblas. Dios dice en su palabra a personas que están profanando su nombre. ¿Sabes lo que dice? Que hay sacerdotes que ellos están presentando sacrificios en el nombre de Jehová y sin embargo están viviendo ofendiendo a Jehová. Pero delante de la gente, oh, todo está bien, tráigame, yo le mato el animalito y se lo presento a Dios, sus pecados fueron perdonados, váyase en paz. Mentiras, porque usted dejó de ser sacerdote eficiente delante de Dios por su manera de vivir. Y Dios dice a esos sacerdotes que viven profanando su nombre, dando a entender que todo está bien, pero Dios no está recibiendo eso. Dios dice, mejor dejen de hacer algo para mí, vivan su vida como quieran vivirla, pero no sigan profanando mi nombre. No sigan burlándose, no sigan haciéndolo de esa manera. Dios se ofende demasiado. Entonces, hermanos queridos, yo creo necesitamos esta unción más que nunca. Que tú puedas decirle, Padre, te presento mi familia y Dios te va a escuchar. Y Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Viene la palabra directa de Dios. Haz esto porque por ahí es que está la salvación. De este lado es que tienes que dirigirte. Dios te va a hablar. Queremos que el Espíritu Santo nos hable. Sí, Señor, gracias. Háblame. Ya quiero hablarte. Pero límpiame el vaso, por favor. Quiero traer algo precioso a ti, pero está tan sucio que no puedo llegar a ti. Y sabes que hablando de suciedad, a Dios le ofende el 1% de todo. Y a veces decimos, Señor, soy limpio en el 95%, tengo A+. Dios te dice, así no funciona. Recuerda el caso de
la comparación de la santidad como Dios la quiere es similar a que tú tienes sed y te presentan un vaso de agua fresca o fría, depende de la cantidad de calor o de sed que tengas, y tú te la vas a tomar y alguien viene con un cuentagotas o un gotero y coge agua de la cloaca o del toilet después que lo usaste y antes de descargarlo y coge un poquito y te echa una gotita, una simple gotita en el vaso precioso y tremendo que te vas a tomar, taquiti, y te dices, aquí tiene su agua. ¿Qué tú le dices? Excuse me, bébasela usted. ¿Qué pasó? ¿Cuántas gotas de agua hay en ese vaso? Muchísimas. Fue una sola gota. Esa gota no hace nada. No hace nada, tómatela. Nosotros no nos las tomamos. Pero si uno mide a nivel de porcentaje, no fue nada. En el pecado sucede igual. Sí, Señor, pero tú sabes que yo leo, que yo oro, que yo ayuno, que yo busco, que yo hago. Pero Dios te dice, pero esa gotica dañó todo. ¿Quién la va a usar ahora, esa agua, como la querían usar cuando la dañaste? Un pecado muy pequeño puede hacer la diferencia para que no obtengamos lo grande que Dios nos quiere dar. Entonces les digo que la unción sacerdotal es tremendísima, pero requiere de nosotros firmeza contra el pecado. Requiere de nosotros que entendamos que una vez que la tenemos, hemos sido consagrados como fue consagrado a Aarón y sus hijos para poder interceder delante de Dios. Y no nos equivoquemos en esto. En el cielo hay un solo intercesor, que es Jesús. Pero en la tierra Dios usa a cada persona que le da esta unción sacerdotal para que pueda orar a favor de los demás. Porque si no fuera necesaria en la tierra la unción sacerdotal, entonces ¿para qué Dios manda que oremos los unos por los otros? ¿Para qué Dios manda que uno bendiga al otro? De nada serviría, porque diríamos, no, el intercesor está en el cielo. Pero Dios quiere hacernos partícipes de todo el procedimiento de bendición y de sanidad y de santidad. Dios nos hace partícipes a nosotros. Es un privilegio, un gran privilegio. Entonces recordemos esto. La unción del leproso, ¿qué es? La limpieza inicial cuando viene el Espíritu Santo a nosotros. La unción sacerdotal, ¿qué es? Donde uno se aparta para Dios, básicamente. Y uno cuida esa unción, uno cuida esa manera de vivir apartado porque el diablo quiere hacerte caer. La función del diablo es hacerte caer para dañarte todo lo que Dios te quiere dar. Es una lucha. La función tuya es mantenerte firme con el poder del Espíritu Santo, sabiendo que el que está en ti es más poderoso que el que te quiere hacer caer. Y siempre vas a vencer porque en ti hay una fuerza espiritual mayor que la fuerza de las tinieblas. Porque es el Espíritu Santo el que está en ti. Reconozcamos esto. Y por último, en esta parte, vamos a ver la unción de rey. ¿Qué significará la unción de rey? La unción de rey está hablando ahora de autoridad. Autoridad que cuando hablas se va a cumplir. Es palabra de rey la que estás profiriendo. Usted recordará cuando Dios le dijo a Samuel que ungiera a Saúl. No fue y le dijo impon las manos sobre Saúl solamente. No, úngelo con aceite. Úngelo. Ahí quiere decir el Espíritu Santo va a venir sobre esa persona que fue elegida por Dios para reinar sobre su pueblo. No todo el mundo es rey, ¿verdad que no? No. Sin embargo, la unción que da autoridad es lo que se llama la unción del rey. Es una unción donde el Espíritu Santo te da la autoridad para decir cosas y esas cosas se tienen que cumplir. Usted recuerda
Cuando Jesús nombró a los 12 discípulos, dice la palabra, creo que Mateo 10, dice que Jesús los separó a ellos y les dio autoridad sobre espíritus inmundos, sobre enfermedades y sobre la misma muerte. Y les dio autoridad para que puedan predicar la palabra, y esa palabra, las tinieblas no iban a poder impedir que saliera la palabra. La palabra de Dios penetra en medio de la oscuridad y alumbra a aquellos que están en oscuridad. Jesús les dio autoridad a ellos para limpiar leprosos, para sanar muertos, levantar muertos, sanar enfermos, liberar los cautivos, los endemoniados. Autoridad de rey. ¿Pero a quién se la dio? No se la dio a todos los seguidores. Muchos seguían a Jesús. Multitudes seguían a Jesús por los panes y los peces y las cosas buenas que le hablaba. Pero pocos estaban con él allí y fueron equipados por Jesús para tener autoridad. Esa autoridad, dice la Biblia, Dios se la da a las personas que creen. Marcos 16 dice que al que creyere le será dado esta manifestación del poder del Espíritu. En el nombre de Jesús se echarán fuera demonios, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán, ¿verdad? Tomarán cosa mortífera, no les hará daño. ¿A quiénes? A los que creyeren. ¿Quiénes son los que creen? Nosotros, cuando creer significa tomarlo en serio y obedecer. Creer no es un acto solamente de la mente, de la razón y del entendimiento. Creer más bien es un acto de fe, de acción, donde yo lo recibo, yo lo creo y yo actúo en base a eso que he creído y obedezco. Creer, tener fe, entonces, es lo que Dios espera de nosotros para que podamos realizarnos en la unción de rey. Cuando Jesús, eso está en Lucas 4, búsquelo conmigo, por favor. Lucas capítulo 4. Cuando Jesús vino del desierto, de los 40 días, ¿se recuerda? Jesús vino después de haber resistido las tentaciones que el diablo le había puesto allí en el desierto y venció a Satanás. Después de esos 40 días, verso 14, dice Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús vino con un poder, dése cuenta, antes del bautismo está Jesús por doquier, porque él vivía allí. Tiene 30 años en medio de ese pueblo. Todo el mundo lo conoce, por lo menos los más cercanos a él, los relacionados. Y nadie se sorprendía de ver cosas como que él está haciendo. Pero cuando Jesús fue bautizado, que ya comenzó allí, en el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Lo acabamos de decir. La unción, ¿qué? De limpieza, que habla de un nuevo comienzo. Es decir, voy a empezar algo y Jesús, que no tenía que ser limpio de nada, solo para identificarse con nosotros, Jesús fue y fue bautizado. Y no solamente se quedó allí siendo bautizado y siguió su vida normal. Él entendió que este acto del bautismo está marcando en él una nueva dirección en su vida. Cuando una persona comprende esto, recibe al Señor y se bautiza y sabe que cuando sale de esas aguas, ya el antiguo hombre o mujer quedó allí. Es otra persona con un nuevo propósito. Algo nuevo viene ahora para tu vida de ahora en adelante. El Espíritu Santo lo llevó al desierto a ser tentado por el diablo y allá venció a Satanás en cada tentación. Y dice, luego vino en el poder del Espíritu. Una cosa es tener el Espíritu y otra cosa es andar en el poder del Espíritu. Escuche bien.
en el poder del Espíritu, ahora está hablando de la autoridad del Espíritu. Ahora viene a decir palabra de rey. Pero él era el rey, siempre el rey. Sí, pero ahora, según el plan y el tiempo de Dios, es el momento donde comienza a manifestarse con su autoridad de rey. Y en el poder del Espíritu comenzó a hacer milagros, señales, prodigios. Y dice el versículo 14, su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Su fama. ¿Cómo es eso? Si es el mismo, su fama. En el versículo 18, él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para todas esas cosas. El Espíritu del Señor vino sobre él y lo ungió para sanar enfermos, para declarar apertura de cárceles a los que estén encarcelados, para todas esas cosas. Lo ungió el Señor, el Espíritu del Señor. La unción de rey. La unción de rey habla de autoridad, habla de poder, habla de que tú dices y será hecho. La unción de rey. Los cristianos queremos la unción sacerdotal, la unción profética, la unción de rey, toda clase de unciones, pero no queremos hacer lo que Dios pide de nosotros. Somos como niños. ¿Qué quieres? Un carro. Coge este carrito, juega allí. Y ya creen que están de verdad andando por las calles de Nueva York en un carro. Mentira, en su mente que lo está haciendo. Y nosotros queremos poder, queremos unción, queremos cuantas cosas. Y Dios te dice, yo quiero eso para ti también. Comencemos. Vamos a empezar ahora a aprender a resistir al tentador. A aprender ahora a apartarte del mundo y de la inmundicia. Aprendamos. Porque hacia allá vamos. A que nosotros podamos desempeñarnos correctamente en estas unciones, en la sacerdotal profética y en la de rey, que podamos hacerlo. Entonces es nuestro anhelo de que tú y yo podamos rendir para el Señor un buen servicio, que tú y yo podamos disponernos para Dios en santidad. La palabra santidad asusta a las personas hoy en día, porque es tanta la inmundicia que dice, es imposible vivir apartado. Me tendría que morir o ir a un monasterio, al desierto para no ver nada ni a nadie. No, tú puedes estar en el mundo sin mezclarte con los del mundo. Tú puedes ser luz en medio de las tinieblas. Tú puedes llevar la verdad donde todo es mentira. Tú puedes hacer la diferencia, porque no es con tus fuerzas, es con la fuerza de Dios que están en ti. Con tu disposición, con tu buena voluntad para hacerlo, y deja que Dios te ayude. Y, ¿sabes? Dios te va a ir dando poco a poco, en la medida que tú vas recibiendo, la unción que vas necesitando. Y es de gloria en gloria. Cada día que pasa, te darás cuenta que hay más de Dios en ti. Sí, puedo orar y ahora me siento así. Eso también, pero además vas a escuchar la voz de Dios a nivel de rema, palabra profética, y la vas a poder comunicar. Y cuando tú la comuniques, la autoridad del rey que está sobre tu vida hará que esa palabra se cumpla. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere hacernos a cada uno de nosotros no solamente de nombre, reyes y sacerdotes, sino de función efectiva, reyes y sacerdotes. Están como sacerdotes, reciben profecía, esa profecía se cumple y la palabra que digan es palabra de rey que será realizada también. Vamos a parar ahí por causa de que se nos fue la primera hora y después estaremos hablando de esta otra parte. Amén. Entonces,